Hola a todos y ser muy bienvenidos a mi humilde canal, en el que hoy lo que os voy a ofrecer es un poco un resumen de lo que ha sido mi análisis a la hora de estudiar piano y posteriormente tener una actividad pianística en un sentido u en otro. Disculpad que la edición tampoco es una maravilla, ni lo pretendo, porque lo único que quiero es dejar reflejados lo que serían mis reflexiones, mis puntos de partida a la hora de tener que estudiar algo al piano o a la hora de tener que interpretar el piano. A ver, siempre yo he oído lo mismo y siempre se ha dicho lo mismo. Hay un montón de personas que son bajateclas y además hay unos bajateclas muy buenos. Buenísimos, vamos. De hecho, yo envidio muchos de esos bajateclas que tienen una capacidad para leer a primera vista, para improvisar a primera vista. Y luego están otro tipo de personas, yo sí que ya los llamaría pianistas, que son capaces de, con lo que está en la partitura o con lo que no está en la partitura, hacer una interpretación absolutamente distinta, diferente, que es la que más te gusta y a veces no sabes por qué, o es la que más se ciñe a esa idea musical o a lo que ponía el texto, ¿no? Bueno, partiendo de esto, vamos a pensar que lo que queremos es tocar el piano, pero de una manera profesional. Yo al principio creo que esto lo he comentado en algún otro vídeo anterior, ¿no? A mí yo siempre escuchaba en clase a mi queridísimo maestro López Jimeno, siempre lo escuchaba decir, Rubinstein decía que el piano es fácil o es imposible. Y de hecho yo en mis clases de música, cuando sobre todo empiezo el romanticismo, que es la época que más me gusta, siempre comento este tipo de entrecomillados, ¿no? Parafraseando o a Jimeno o a Rubinstein en este caso. Y yo además siempre luego concluyo diciendo, bueno, pues para mí ha sido imposible. Es decir, si yo he llegado a donde he llegado, a completar mis estudios, a tener, bueno, pues mi público que me permite que de vez en cuando se me contrate como pianista, o, o he podido destacar o no destacar en ese sentido, ha sido porque me he matado a estudiar. Me he sentado horas y horas al piano. Yo llegué a darle un estudio al piano absolutamente lógico ya muy mayor, tenía 16 o 17 años y gracias a López Jimeno pude conseguir terminar superior. Es decir, como soy ejemplo vivo de todo este tipo de, no sé si es de aspectos técnicos o de consejos prácticos que hoy os comparto, pues vamos a dar un poquito un paseo por ellos, más que nada para que no se me queden en una estantería de casa y de alguna manera estén compartidos y se queden aquí para siempre. Y si a alguien le pueden servir, pues mejor que mejor. Bueno, si queremos abordar, en mi opinión, si queremos abordar eh, una partitura profesional, una partitura de la literatura clásica, de la música culta, me da igual cualquier autor, pero yo diría que incluso ya desde el barroco hasta nuestros días. Lo que pasa es que a partir del romanticismo se rompen muchas cosas, no solamente esta tonalidad que se asienta en el barroco, ¿no? Con Juan Sebastián Bach y el clave bien temperado, sino otras muchísimas cosas, sonoridades, maneras de utilizar el instrumento, etcétera, etcétera, que a partir del romanticismo ya empiezan a no estar tan bien perfiladas o tan bien definidas. Para esas partituras, ya digo, a partir del romanticismo, a lo mejor hay muchos de estos consejos que no valen. Sin ir más lejos, si queremos abordar cualquier partitura de Isaac Albéniz, bueno, hay que buscarse unos caminos distintos a lo mejor a los caminos que necesitaríamos para interpretar una sonata de Mozart o un nocturno de Chopin o... Pero bueno, partiendo de esta base lógica, o me gusta a mí llamarla así, de esta forma, ¿no? Una base más lógica, convendría que, o yo por lo menos, desde mi torpeza, lo primero que hago es analizar y valorar las dificultades que tengo por delante. Es decir, una cosa es juntar teclas, juntar notas, bajar esas teclas y poner esas notas en las teclas. Y otra cosa es cómo se ejecutan de una forma exitosa eso que está escrito en la partitura.
A la mano hay que educarla y hay que enseñarla a hacer cosas. Si tienes un sistema, yo creo que muchas veces digo y lo digo mal, ¿no? Pero es la palabra que yo utilizo, ¿no? Si tienes un sistema neuromotor que te permita ir sobre la marcha, en cualquier momento poner un dedo y no poner otro, utilizar la mano de una manera o de otra, pues mi enhorabuena y adelante. Pero en el resto de mortales, como es mi caso, cuanto mejor enseñes a la mano, esto lo decía mucho Jimeno, decía, lo que no hayas aprendido o lo que no hayas enseñado a tus manos antes de cumplir los 12 o los 13 años, ya después ya eres muy maduro, ya eres muy mayor. Es decir, cualquier cosa que le enseñes a hacer a las manos, no la vas a convertir en innata cada vez que aparezca en una partitura ese tipo de dificultad, ese giro, ese fraseo, esa acentuación. Tienes que pensar y tienes que acordarte que a las manos les has enseñado a hacer eso. Porque si lo hubieras conseguido hacer antes de los 10, 11, 12, 13 años como mucho, bueno, pues hay veces que identificas ese pasaje, las manos saben lo que tiene que hacer, pero como que tú no lo piensas, como que tú no lo razonas. Creo que se entiende, ¿no? Es decir, en mi caso, y creo que en el caso de otros muchos, que normalmente abordan partituras con mayor o menor éxito, con mejores o peores notas. Yo conozco a un montón de gente que ha tenido unas notas excelentes y les oyes tocar y dices, madre mía, pero si no sabe ni siquiera que el compás no es ese. Pero creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues como ha empezado y ha terminado, no se ha equivocado en nada, parece que ha controlado la matización, la dinámica, parece que ha controlado los tiempos y demás, pues oye, ese día ha tenido además mucha suerte, incluso de examinarse con otras personas que a lo mejor no eran tan brillantes en ese sentido y tener una muy buena nota, cosa que a lo mejor al lado de otra persona que no hubiera sido tan resolutiva, no hubieran tenido esa suerte, ¿no? Pero bueno, encuadrando un poco todo esto, convendría que analizásemos y también valorásemos las dificultades que tiene la partitura que vamos a abordar, las dificultades que tiene la partitura que vamos a estudiar, que vamos a leer, que vamos a aprender y que finalmente vamos a ejecutar. Por eso se llama en música ejecutar, porque una vez que das el sonido ya se acabó. Ya no convendría además volver anteriormente, volver a repetir esa frase si no te ha salido. Recuerdo una vez que comentaba Jimeno, yo una vez en un concierto, una sonata de Schubert, ahora no recuerdo, creo que era en la mayor. Nada más empezar, hacía la sonata do, re, mi y di, do, re, fa. Y ya a partir de ahí tuve que seguir. Bueno, pues eso suele pasar. Pero vamos, incluso el propio Rubinstein, si escucháis grabaciones de la época que no hayan sido ni remasterizadas, ni arregladas, ni nada, él mismo decía que en todas las grabaciones siempre cometía un error, como poco. Así que tocaba, grababa y no lo volvía a repetir, porque en esa ocasión el error había sido a lo mejor un mi bemol, pero es que en la siguiente grabación iba a cometer un sol sostenido. O sea que no pasa nada por fallar algunas notas a veces, no siempre, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Lo primero que tendríamos que hacer sería tener un conocimiento claro y exacto, pero en el menor tiempo posible, de las dificultades que entraña esa partitura que tengo, ¿no? Lo mejor sería para saber cómo abordarlas y además resolverlas, porque en el momento en el que pasemos de a ver si las doy al contenido musical que tiene esa partitura, estas dificultades, como las voy a llamar, pues se van a acrecentar siempre. Acordaos, ¿no? Si tenemos un estudio va a trabajar solamente un tipo de dificultad, pero si tenemos una obra va a entrañar bastantes dificultades o diferentes dificultades. Con lo cual, en cuanto le pongamos la lógica musical o el contenido musical que tiene esa partitura, las dificultades a resolver se van a acrecentar un poquito más de las que hemos visto a priori, pues para darlas, para ver si la podemos leer y para ver qué digitación es más acertada, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, de esta forma, tened en cuenta que será más fácil un entrenamiento dirigido independientemente de las cualidades que tengamos cada uno. Es decir, hay determinadas dificultades, no sé, si son escalas, arpegios, notas dobles, signos de acentuación, movimientos repetidos. Todo esto iremos hablando de ello, porque además este vídeo de hoy solamente pretende ser la introducción a un montón de análisis o
Sí, de análisis y de abordaje de dificultades que yo he ido haciendo a lo largo de los años, ¿no? Eh, es decir, independientemente de las cualidades que tengamos cada uno, contamos todos, en principio, con el mismo número de músculos, de huesos, de... Bueno, pues independientemente de las limitaciones físicas que cada uno pueda tener, pero las dificultades se pueden un poco diseñar de la misma forma. A lo mejor a alguien no le cuesta nada incorporar eso a su manera pianística y a lo mejor hay otra persona que le cuesta un montón hasta que entiende en la mano ese giro de arpegio o ese giro de fuerza o como lo hará, lo iremos llamando a lo largo, ya digo, de hoy y de estos vídeos que os voy a facilitar. Siempre, no sé, hay que tener una cosa muy clara, sobre todo hay que tener una cosa muy clara cuando nos sentamos al piano o también diría que esto vale para cualquier instrumento, ¿eh? Es decir, cada vez que yo ejecuto, repito, cada vez que yo me estudio un fragmento, o porque yo creo que todos deberíamos de estudiar por fragmentos, no cogernos la obra de cabo a rabo. Hombre, a lo mejor un primer día para una primera lectura, para ver cómo va, lo que os he comentado antes, para identificar cosas en las que voy a tener que poner una especial atención, me las voy a tener que estudiar o resolver de una determinada manera, pero en un primer momento, vale, le damos un vistazo general, pero luego ya hay que ponerse por partes, ¿no? Tenemos que tener claro una cosa, cada vez que ejecutamos, cada vez que repetimos, es porque hay algo que vamos a mejorar, no porque vamos a repetir de la misma manera. Siempre hay algo que se va a mejorar, hasta la resolución de ese pasaje o de esa dificultad. En el momento que ese pasaje o esa dificultad ya está resuelta, vale que lo repitamos para fijarlo, centrarlo, intentar hacerlo más nuestro, intentar, ¿me entendéis, no? Porque si lo que hacemos es repetir sin llegar a tener éxito en nada de lo que estamos haciendo, o en ver un porqué, o en intentar resolver, cada vez lo que está mal va a estar muchísimo mejor mal. Y eso sí que sería muy peligroso, el terminar fijando eso que no nos sale. Porque además siempre va a ser un sitio en el que cuando estemos interpretando, estudiando, tocando cara al público, eso, cada vez que llegue a ese sitio le vamos a tener pavor, con lo cual nos vamos a retraer, vamos a incluso a entrecortar la respiración aunque no nos demos cuenta y creedme, cuando lleguéis a ese sitio os la vais a pegar, porque ya os habéis estudiado el cuando llegue a ese sitio pegárosla. ¿Entendéis un poco lo que digo, no? Entonces esto hay que tenerlo también muy claro. Vamos a ver, lo primero que yo me pregunté era si se puede, además de estas cosas muchas veces he hablado o hablé con mi queridísimo maestro, si se pueden establecer una especie de codificación, una especie de código o valorar o enumerar las dificultades pianísticas o los problemas técnicos que se pueden llegar a tener. Muchos de los discípulos con los que yo me he encontrado, alumnos y compañeros, por técnica entienden, pues eso, una cantidad de ejercicios previos y yo la verdad, seguramente que porque siempre he sido un estudiante muy rebelde o porque no me ha gustado no hacer lo que yo no le veía lógica, lo de estar haciendo ejercicios previos para abordar no sé qué obra, nunca lo entendí. Si hay que abordar no sé qué obra, lo que tienes que hacer es ponerte a esa obra. Eh, Esto no pasa como, no sé, pues por ponerlo de un ejemplo, como en atletismo, ¿no? Que primero hay que estirar, hay que calentar, hay que no sé qué, y luego ya vas haciendo unas determinadas cosas, imagino, creo que aquí no estoy metiendo mucho la pata, para, pues bueno, para entrenarme en correr 100 metros. Obviamente no te vas a poner a correr los 100 metros nada más levantarte por la mañana, porque además lo normal será que tengas lecciones, etcétera, etcétera. Vale, pero no es el caso. Es decir, si yo aplico la lógica, establezco esos problemas que puedo tener técnicos para realizar ese pasaje o poder abordar esa parte de esa obra, no necesito hacer nada previo, si lo que tengo que hacer es estudiarme eso, no hacer otras cosas. Entonces yo siempre partiendo de ahí y he intentado, bueno, pues valorar un poco todo esto que os estoy diciendo, pero además aplicarle eso que nosotros llamamos criterio. Todo esto hacerlo con algún criterio. Bien, yo siempre he pensado que lo más válido sería que el criterio de dividir los problemas técnicos en escalas, arpegios, lo que os decía antes, octavas, octavas partidas, tremolar, movimientos de pronosupinación, notas repetidas, etcétera, etcétera.
¿Se puede cambiar ese criterio? Es decir, si yo establezco una serie de dificultades pianísticas, que pueden ser esas, oye, lo que os he dicho, el realizar una escala de una determinada manera, o un arpegio que lleva no sé qué, o lo que sea. Eso, el criterio para yo abordar todo eso es si lo clasifico o lo veo como algo que es difícil o algo que no es difícil. El que yo de repente tenga un pasaje de notas repetidas o de octavas partidas, ¿eso es difícil o no? A lo mejor sí lo entiendo desde el principio y en cuanto veo eso, ya no tengo que pensar mucho en qué orden le doy a la mano. A la mano e incluso a todo el tren, lo que vamos a llamar tren delantero. O sea, que ya desde el movimiento que hago con el brazo, cómo estoy sentada, la posición de la espalda, cómo la tengo, etcétera, etcétera. Bueno, pues podía haber ciertas dificultades que no lo sean. Eh, por ejemplo, por poner un ejemplo, podemos hablar de escalas, que es lo primero que os he estado comentando antes, o podemos hablar de lo que llamamos sonidos consecutivos, que pueden ser escalas o pueden no ser escalas. Es decir, por poner un ejemplo, si hablamos de sonidos consecutivos, habrá sonidos no consecutivos. Vale, pues mirad una cosa. Si yo, por ejemplo, tengo... Vale, esos sonidos son consecutivos, pero es que para la mano, por ejemplo, hacer esto, para la mano son sonidos consecutivos. La mano no tiene ninguna postura rara, ni tiene que tomar ninguna posición rara para hacer esto. Cosa que si yo, por ejemplo, lo que tengo que o lo que pretendo hacer es hacer así y esto así, porque requiere no sé qué pasaje, claro, esto para la mano no son sonidos consecutivos en estos dos dedos. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Bueno, ahora iremos ahondando en eso. Si, por ejemplo, empezamos a hablar, ya digo, de sonidos consecutivos, sonidos no consecutivos, bueno, pues entonces la tercera dificultad serían sonidos simultáneos. Es decir, estos serían sonidos consecutivos, por ejemplo, aquí que se ve mejor, ¿no? Esto para la mano son sonidos consecutivos, yo no tengo que andar haciendo nada raro en la mano. La mano no está forzada de ninguna manera. Sonidos no consecutivos, claro, si yo tuviese que hacer... Entonces eso ya sí que son sonidos no consecutivos y luego sonidos simultáneos, ¿no? Por ejemplo, de tercera, de cuarta, de lo que queramos. Bien, tened en cuenta que si yo os estoy planteando ahora diferentes distancias, ¿no? Estas diferentes distancias vienen incluidas ya desde la polifonía de finales del Renacimiento, ¿eh? Y una vez que hemos dicho, venga, sonidos consecutivos, sonidos no consecutivos, sonidos simultáneos, bueno, pues lo siguiente que podríamos plantear sería sonidos con una sola mano, ¿eh? Luego ya veremos si no la combinación de las dos o tal, pero sonidos de ida y vuelta, ¿no? Es decir, que yo, por ejemplo, haga... Voy y vuelvo, ¿no? En esta ocasión, esto, acordaos, esto ya son sonidos que no son, o sea, que son consecutivos. A la mano no se tiene que esforzar, no tiene que abrir ni nada de nada. Pero si tengo que volver, vale, eso por ahí lo tenemos. Bueno, y ya por último tendríamos, acordaos, sonidos consecutivos, no consecutivos, simultáneos, de ida y vuelta, los sonidos alternados. Pero aquí sí que intervendrían las dos manos, ¿eh? Que vayan alternados, por ejemplo, entre las dos manos o entre una misma. Ya sabéis que siempre hay una mano que manda y la otra no, pero bueno, los iremos viendo. Tened en cuenta que a esta primera, no sé si llamarlo clasificación, codificación, con cierto criterio, que es esto que estoy intentando hoy trasladaros, o por lo menos lo que yo pensaba. Ya sé que vais a decir, jope, pues si antes de ponerme a leer una cosa tengo que analizar un poco todo esto, pues creedme que hoy lo quiero reflejar aquí, después de muchos años que llevo para hacerlo, pues ya digo, muchísimo tiempo, ha sido porque a mí me ha servido mucho y la ejecución siempre luego ha sido perfecta y resuelta. No se me ha quedado nada en el tintero, ¿no? Bien, pues tened en cuenta que a todo esto habría que sumarle las dificultades de tipo general que supone lo que os he dicho, ¿no? Que sea solamente con una mano, con la otra,
Con esto no os estoy queriendo decir que haya que estudiar a manos separadas, ni muchísimo menos. De hecho, yo no lo recomiendo nunca, aunque haya gente que me toca ponerles las manos al piano por primera vez y esa persona tenga 68 años, siempre a las dos manos van juntas y siempre hay que abordarlo todo, porque vamos a utilizar el instrumento siempre con las dos manos, ¿no? Pero la coordinación entre estas dos manos sería otra dificultad añadida, ¿no? Y sobre todo la dificultad en las dos manos, pero cuando una hace una cosa y la otra hace otra, como por ejemplo puede ser encajar sonidos o valores irregulares. Porque hasta ahora esto que hemos visto de sonidos consecutivos, no consecutivos, bueno, pues las dos manos pueden ir en movimiento paralelo o pueden ir contrarias, pero es como que llevan la misma idea técnica, cada una en su plano físico determinado, que también lo veremos, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, tengo que encajar sonidos irregulares, ahí ya cuidado, porque sí que una mano tiene que hacer una cosa y la otra tiene que hacer otra. Pero, al fin y al cabo, vuelvo a recordaros un poco el esquema, lo de los sonidos consecutivos, no consecutivos, simultáneos, de ida y vuelta y alternados. Sí, pero esto ya pasarían a ser dificultades específicas. Ya hay una cosa que sobre las dificultades básicas, que es las que hemos dicho antes, pues ya otras son específicas porque se pueden ver acrecentadas pues porque aparecen sonidos que llevan puntillo o una especie de articulación distinta, una rítmica, por eso os hablo de sonidos irregulares, o de tener que encajar algo de valores irregulares, ¿no? Bien, bien, partiendo de todo esto, que sirve a modo de resumen, pero también sirve para que todo esto os lo vayáis preguntando o vayáis viendo a ver cómo resolvéis este tipo de dificultades. ¿Qué es exactamente una dificultad? Lo que nos resulta difícil, ¿es objetivo o es subjetivo? Es decir, a la hora de que cada uno se responda todo esto que yo estoy planteando hoy, a modo de introducción, ya digo, tendríamos que prestar atención a lo siguiente. A ver la escritura que tenemos delante, la partitura. Ojo, ¿cuál va a ser el instrumento? Que yo soy pianista y esto lo estoy haciendo sobre todo para pianistas, pero también esto puede servir para personas instrumentistas que no sean de piano, ¿vale? Y luego el plano físico, que sería nosotros, cada uno individualmente, ¿eh? Es decir, a ver, la dificultad en sí existe, pero tiene un lado objetivo y tiene otro lado subjetivo. Y dentro de eso que puede parecer relativo, eso que puede ser subjetivo, hay cosas que básicamente pueden convertirse en objetivas. Dependiendo, ya digo, de esos tres aspectos anteriores, lo que sería la partitura, la escritura, el instrumento que tengamos que abordar, y nosotros mismos, hay cosas que a unas personas les pueden parecer una cuesta arriba difícilmente subible, pero si se hace un buen planteamiento de esa dificultad o de esa cuesta arriba, eso que era subjetivo o relativamente subjetivo propio, ¿no? Puede convertirse en algo objetivo. Es decir, aquí sí que yo querría diferenciaros bien entre lo que se entiende por simple y por complejo. Y no necesariamente una cosa compleja tiene que ser difícil ni complicada. O una cosa simple no tiene por qué ser fácil. O, bueno, me vais a permitir la expresión, que esté chupado hacerlo. No, 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 para nada. No son sinónimos ni muchísimo menos. Ya digo, lo complejo con difícil y lo simple con lo fácil, o todos esos sinónimos que os he ido buscando. Habría que partir de un elemento básico con el que todos contamos, que es la escritura musical, ¿no? De estas tres cosas que os he dicho anteriormente, lo primero que siempre os he nombrado es la partitura, la escritura. Esa partitura, hay que no olvidarnos que finalmente tiene una idea sonora, o sea, que no consiste solamente en darlas, sino que hay que darlas para que esa idea sonora, esa idea musical que el autor, el compositor ha querido plasmar, también se haga patente, se resuelva, porque si no, mal vamos, ¿no? Además, esa idea sonora tiene algo que parece muchas veces algo, iba a decir harto, pero bueno, harto complicado o algo complicado, que es la duración, el tempo, ¿no? Hay muchas veces que pasajes extremadamente lentos son de una dificultad increíble y pasajes extremadamente rápidos no tienen tanta dificultad.
parecen como muy vistosos, si me permitís la expresión. Disculpadme que estoy utilizando una terminología un poquito para la calle normal, por si también hay alguien que no tiene por qué tocar el piano o no tiene por qué tener conocimientos de música muy especializados, pero le apetece escuchar este vídeo, ¿vale? Eh, no siempre lo rápido es lo complicado o lo difícil o lo complejo y lo lento es lo va chupado, porque además lo puedo ir medio leyendo, no, para nada, para nada. Incluso yo diría que la mayor parte de las veces todo lo contrario, ¿vale? Eh, el código que tenemos de escritura ya está establecido, ¿no? El lenguaje musical, si partimos desde, bueno, pues desde que empezó el culto, ¿no? En el siglo primero, y se empezó con lo que se llamaban bosquejos taquigráficos. Y bueno, todo eso luego fue evolucionando hasta que, para no enrollarme aquí, que parezca una clase de la ESO, que es la que estoy acostumbrada también a dar muchísimas veces, bueno, hasta que llegamos al pentagrama, tal, pero lo que es el sistema, el código este de escritura, el lenguaje musical que tenemos incluso actual, ya está establecido. Yo diría que ya desde el finales del barroco, acordaos lo que siempre hemos dicho, siempre yo he comentado, ¿no? Con Juan Sebastián Bach se asienta el sistema tonal, el clave bien temperado, y ese sistema de escritura que pasa a ser contrapuntístico a ser, bueno, pues vertical. En el siguiente periodo ya tendremos melodía y armonía y todas esas cosas, ¿no? Pero como lo que yo he practicado y he estudiado y he ejecutado toda la vida ha sido un instrumento que no es melódico, que es armónico, que tengo en las dos manos esa capacidad de poder hacer armonía y melodía, pues aquí tengo que recordaros que la escritura ya está establecida y lo que tenemos delante es lo que va a haber que ejecutar. Es decir, ese código, eh, aunque no lo creamos, recoge solamente una serie de variables determinadas. No sé, es como si, por ejemplo, nosotros en el piano, si el autor quiere indicar un sonido entre el do sostenido y el re, pues no lo puede hacer, porque tiene que adaptarlo al piano. ¿Qué sucede con un montón de partituras? Pues ya hablaría yo desde el romanticismo, ¿no? Chopin escribe magistralmente bien para piano, pero ¿qué sucede cuando alguna de esas obras concebidas para este instrumento que está temperado, ¿eh? La quieres trasladar a un grupito de instrumentos de cuerda o tal? Hay que adaptarla. ¿Por qué? Porque lo que os acabo de comentar, ¿no? Si yo aquí tengo un do y aquí tengo un do sostenido, si tocase un instrumento de cuerda, entre este botón y este otro botón, tengo una serie de maneras de poder poner ese dedo para que se acerque más al do natural o al do sostenido, ¿no? E incluso no tendría el mismo botón en un instrumento de cuerda para que fuese el re bemol. Aquí sí, aquí tengo el mismo botón. El re bemol es este y el do sostenido es este. Entonces, partiendo de que esto ya está sentado, de que el instrumento es el que es, lo que nos indica la partitura es una idea general de lo que el autor ha querido y plasmar. No sería como muy concreta, porque si lo que quiero tocar para piano lo quiero tocar para otro instrumento, pues he de manipularlo tal. Es decir, que lo que yo interpreto al piano ya presenta en sí una serie de limitaciones. Limitaciones que, ya digo, pianísticamente hablando, hay autores que hacen del piano el instrumento más virtuosístico de todos los tiempos, ¿no? Por nombrar, no al propio Chopin, que a mí es el que más me gusta, pero Franz Liszt, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, si el código de valoración que yo hago le añadimos, pues por ejemplo, la rítmica, eh, el tipo de compás, cómo abordarlo, aunque es algo exacto en sí mismo, no es exacto en valoraciones reales. Pero es el instrumento que yo tengo, ¿eh? Es decir, cuando yo quiero producir música de forma continuada, hay cierta variación, porque no siempre lo ejecuto de la misma manera en función de la destreza de esa técnica que yo he ido estudiando, he ido incorporando en mi manera de, ¿no? Por ejemplo, si yo escucho una acentuación fuerte, débil, débil, por ejemplo, pues sí, enseguida
pienso en un vals, ¿no? No sé, ahora por no estar tocando cosas súper clásicas se me viene a la cabeza. ¿Vale? El vals del Padrino. Bueno, pero claro, si yo de repente en esos tres, voy a llamarlos pulsos, lo que a mí me hacen observar es esto, como que tengo dos débiles y el fuerte, obviamente pues ya no es un vals. El planteamiento que tengo que hacer de esa idea musical es otro absolutamente diferente. Y luego, sin dejar atrás esas determinaciones o esos términos que muchas veces aparecen en la partitura, como son retardando, acelerando, calando, rubato, que sí nos proporcionan cierta libertad, pero eso no significa tocar como me dé la gana. Si voy a hacer un rubato determinado o voy a hacer un retardando o un... Lo tengo que tener planteado, absolutamente controlado y que no me controle ese momento a mí. Creo que se entiende, ¿verdad? Bueno, es decir, que entonces también cualidades del sonido, como puede ser, ya hemos hablado de la intensidad, ¿no? Y hemos hablado del timbre porque es nuestro instrumento u otro instrumento. Pero esas cualidades del sonido, como pueden ser la duración y la altura, que sí, que las vemos escritas y que son las que son, pues, como os acabo de decir, también plantean alguna que otra dificultad. No sé si objetiva, subjetiva, cada uno vamos a ir viendo. Es decir, en todo esto que os estoy contando ya desde hace un rato, para poder avanzar en cualquier tipo de dificultad, acordaos no utilizar la palabra complejidad, porque no tiene por qué ser complejo, que ya lo hemos dicho. En cualquier tipo de dificultad, hemos de saber que la tímbrica, es decir, el instrumento que tenemos y cómo lo hacemos sonar, corresponderá en esta ocasión es al piano, que puede ser fácil porque obviamente, no sé cómo... Es que tenemos ya botones prefijados, ahí no puedo hacer nada. Sí puedo hacer en cómo utilizo ese instrumento, cómo lo doy, cómo lo abordo, cómo lo ejecuto, pero obviamente si eso mismo en un instrumento de viento, pues va a haber cosas que escritas para piano puedan resultar prácticamente imposibles. Y yo creo que ahí ya nos meteremos en otra ocasión. Además, aquí voy a ver si convenzco a algunos de los alumnos que tengo que tocan el trombón, por ejemplo, para hacer algún tipo de ejemplo. Lo sé, que esto así queda muy rudimentario y querríais que lo especificase o lo hiciese visible mejor. Pero hoy ya digo que solamente pretendo dejar constancia de estas reflexiones mías, pues para que no se pierdan, ¿no? O por si a alguien le pueden ayudar. Bueno, continuamos. Otra dificultad que también podemos estar hablando en todo esto es la que, unido a esto anterior que os hemos comentado de la duración, la altura y demás, es que, como os he dicho antes, el instrumento es armónico, es decir, la mano derecha hace una cosa y la izquierda hace otra. En esta ocasión, bueno, pues parece que hacen lo mismo, sí, pero una tiene ya el compás tal, la otra tiene unas notas que entran en síncopa, bueno, etcétera, etcétera. Pero eso a los instrumentos melódicos como el violín no les sucede. Lo sé, hacer sonar un violín es muy difícil. De hecho, cuando ves a los niños de pequeñitos, se tiran 2 o 3 años, que incluso de vez en cuando el violín les pega unos chillidos, e incluso llegan a no terminar de tocar bien nunca, a lo mejor, ¿no? Pero aquí los botones son los que son y cómo das a esos botones, cómo das a estas teclas, sí que hace una complicación, una dificultad un poquito más añadida en cuanto a la coordinación de las dos manos, porque además intervienen los dos hemisferios cerebrales, cosa que en un instrumento melódico no sucede. Pero esto ya nos meteremos un poquito más adelante, o si tenéis un poco de curiosidad, ver Mi cerebro musical, que es un experimento que lo hacen neurólogos y neurocientíficos, pues con un cantante como Sting, un músico como Sting, y es muy interesante de ver.
Ya digo, no voy a empezar aquí a colgar enlaces y no sé qué, porque tampoco pretendo que esto sea un éxito de monetización ni nada por el estilo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Siguiendo con esto de la duración, la altura, lo que está escrito y demás, tened en cuenta que en el piano el elemento que da la altura es el mismo que da la duración y la intensidad, ¿eh? Y además de todo esto contamos con el pedal. Y en el piano, si esto no es que sea más difícil, sí es más complejo. Es decir, lo mismo que a mí me da la altura, también me da la intensidad. Aquí en el piano depende de la velocidad a la que yo baje la tecla. No hace falta que tire la mano desde muy lejos para hacer el sonido fuerte. Con que lo baje rápido, ya está. Pero es que, además de la duración, la intensidad y tal, cuento con el pedal. Es decir, cuando yo, y me puedo permitir el lujo de quitar la mano porque puedo enlazar y no tengo por qué hacer eso, esto sí que es complejo. Tengo que estar con diferentes elementos, con diferentes componentes que van todos orientados a lo mismo, ¿no? A esa idea musical y además a dar las teclas, a resolver esas notas. Entonces aquí sí que esta complejidad, por llamarlo de alguna manera, no la tienen instrumentos melódicos, ¿eh? Y otra cosa, además, le tendremos que añadir la posibilidad de tocar rápido, tocar potente y no fallar. Tened en cuenta que la capacidad de soltar el brazo, que también lo veremos o tal, con mayor volumen, no es tampoco tan fácil. Es decir, yo puedo tocar o puedo coger y a lo mejor tener que desplegar. No es lo mismo que yo vaya lento, que vaya despacio, o que vaya lento pero vaya fuerte. Porque eso va a requerir un ataque, una manera de colocar la mano, tener que combinar, ya digo, todo esto de la rapidez, la potencia y el volumen, que no es lo mismo que tocar con potencia, es algo complejo. Pero si, por ejemplo, nos centramos en lo que es la velocidad, la potencia y la precisión, estos tres elementos, independientemente, no tienen mucho interés, pero conjuntamente son elementos hasta cierto punto desarrollables. O son, sí, voy a llamarlos elementos o cosas, ¿no? Hasta cierto punto que se pueden desarrollar. El que alguien tenga velocidad o no la tenga, ahí sí que eso, yo recuerdo que Julián siempre ponía el mismo ejemplo porque cuando yo estuve más tiempo estudiando con él era la época de la Quinta del Buitre, de Butragueño, Emilio Butragueño, jugador del Real Madrid, y siempre Julián decía lo mismo. Si le observas jugar, es un futbolista que tiene esa capacidad de, en un momento determinado, le llega el balón, se revuelve en sí mismo, se da la vuelta y tal, y tiene una velocidad para despistar al contrario, salir, y esa velocidad, a lo mejor el aparato locomotor de otro futbolista no lo tiene, aunque tenga más éxito en lanzamientos o en... ¿Entendéis? Pues aquí os sucede lo mismo. La velocidad, la potencia y la precisión a la hora de ejecutar en una partitura, hasta cierto punto, se puede desarrollar. ¿Por qué se puede desarrollar? Porque si le aplicamos la lógica, pasajes que nos parecerían increíblemente complicados, inabordables, súper difíciles, con cierta lógica y las cualidades que tenemos bien aplicadas, por eso decimos que hasta cierto punto esto se puede desarrollar. Hay gente que desde pequeñita tú la ves en el colegio y no le han enseñado a correr. Y aunque luego estén en bachillerato, dan con un profesor de educación física, un entrenador que les dice, no, hombre, no, pero los apoyos hay que hacerlos así, ten en cuenta que no tienes que en cada zancada tal. Oye, y de repente esa rapidez o no rapidez que tenían sí es mejorable. Otra cosa es que tu aparato locomotor te permita llegar a un punto en el que a lo mejor hay otro que lo tiene más fácil llegar a ese punto por cómo está diseñado físicamente, ¿no? Pero al margen de eso, esto sí que sí que se puede desarrollar, ¿eh? Y sobre todo, tened en cuenta una cosa, la velocidad a la hora de tocar. A ver, si a esto le quiero incluir la potencia, pues ya sabemos que hay que trabajar una cosa un poquito distinta. Pero esa velocidad y esa precisión a la hora de tocar,
se puede mejorar, pero lo que no puedes hacer es crearla. Si alguien no corre, no corre. Da igual, que sea en el piano, que sea en un ejercicio de jugar al pilla-pilla en el recreo o donde sea. Si alguien no corre, no corre. Y no puedes hacer nada. Pero si alguien esa facilidad sí que la tiene, pero a lo mejor no se la han explicado o la realiza mal o se apoya mal, entonces sí que es sumamente mejorable, ¿eh? Y creedme que soy vivo ejemplo de ello. Eh, entonces, hasta ahora lo que os estoy contando es que la partitura que tenemos delante parece ser que la vamos a traducir en movimientos cuanto más precisos y para conseguir una mayor ejecución. Lo sé que de todo esto ahora mismo os encantaría que yo pusiera un fragmento de una partitura y me vierais cómo lo toco. Todo eso llegará, ¿vale? En posteriores vídeos. Hoy simplemente pretendo hacer una especie de introducción. En cuanto yo tenga la partitura delante y mi cabeza, en vez de ver notas, vea cómo voy a ejecutar esas notas, qué movimientos voy a tener que hacer, cómo los tengo que plantear, en dónde me tengo que apoyar y en dónde no, diferencio lo que voy a tener que hacer en este pasaje del otro, cómo voy a tener que cómo voy a tener que diseñar esos movimientos para que la precisión sea correcta, porque yo lo que tengo que tocar siempre son las notas que ahí aparecen, no me las puedo inventar. Si alguien está improvisando y, como yo digo coloquialmente, pues venga, ponle los ojos en blanco y encima está en un bar por la noche y se hace así en el pelo para atrás, pues que roza la de al lado da igual porque hasta lo van a ver bien. Por eso hablo de bajateclas, ¿verdad? Pero si estamos hablando de una ejecución rigurosa y una partitura a la que hay que serle fiel y que no admite el que, bueno, da igual que yo dé un do que un re, entonces ahí sí que tenemos que tener un planteamiento previo para que todo eso que yo, es lo que al final me voy a estudiar, cómo realizo esos movimientos, lo que hemos hablado antes de eso de las notas repetidas, las no sé qué tal, ¿no? Tengan éxito. Y además yo le enseño a la mano a hacer lo mismo y siempre lo realice con éxito. Perderle el miedo a cualquier pasaje porque la mano ya se lo ha aprendido, sabe lo que tiene que hacer y yo voy a dejar que la mano actúe, ¿no? Eso lo decía Chopin, ¿no? Hay que poner luz tenue y una vez que tú te has estudiado algo, hay que dejar a las manos que hagan lo que se han estudiado. No que tú vayas pensando y tirando del brazo hacia atrás, aunque a ti no te lo parezca, ¿no? Pero bueno. Otra cosita hoy a modo de introducción que sí que me gustaría comentaros son, vamos a llamarlos, no sé, los elementos que influyen en una dificultad en concreto, ¿no? Porque ahora estamos hablando de todo esto, pero parece que está todo centrado en el piano. Obviamente, yo soy pianista, no soy clarinetista. Pero esos elementos que pueden influir en cualquier dificultad que presenta una partitura de música culta, de música clásica que llamamos coloquialmente, aunque sea del periodo que sea, bueno, lo primero de todo sería lo que ya hemos dicho, el timbre, ¿no? El instrumento en sí, que ya tiene las dificultades que tenga ese instrumento. Luego, lo que hemos también llamado, lo digo a modo un poquito ahora de resumen, es el sistema de agrupación de sonidos, ¿no? Los diseños, cómo se agrupan, cómo eso suena en nuestro instrumento, ¿no? Luego, el sistema con el que se articulan esas agrupaciones. ¿Vale? Hay veces que a lo mejor hay que combinar en un sistema melódico, en un instrumento melódico, como por ejemplo el oboe, lo que hay que coordinar la respiración con, ¿no? Y a lo mejor en un instrumento como el piano, pues las dos manos y como tienen el pedal, ¿no? Y luego la rítmica propuesta en cada caso, porque no es lo mismo un compás que otro, no es lo mismo una acentuación puesta por el compositor que otra, y así, etcétera, etcétera. Es decir, el solfeo, el mal, yo qué sé, muy mal siempre tenido en consideración solfeo. En muchísimas ocasiones, y en mí la primera, se convirtieron, en mi época eran 5 años, creo que en la actualidad ahora son 6, ¿no? En 5 años en los que, bueno, había una pregunta de teoría, había un dictado, que en mi caso, como tengo el oído que tengo maravilloso, pues lo cogía a -5. Da igual que fuera a 2 voces, que a 3 voces, que a... De hecho yo, hasta que luego fui bastante más mayor y me lo explicaron, no entendía por qué en el dictado todo el mundo se entroncaba tanto, porque yo me ponía a escribir y era la primera que lo hacía con la primera vez que lo oía. Pero debe de ser por cosas de oído.
pero luego hago aquí un paréntesis. Una vez estuve dando clase a lo que ahora ya sería el sexto de solfeo, ¿no? Al segundo ese de lenguaje musical del grado medio, y me encontré con un grupo que no sabía coger dictados y estaba en sexto, en segundo de grado medio, ¿no? Profesional. Y recuerdo que llamé a mi profesor de... En esta ocasión no quise preguntarle a Julián porque, no sé, como siempre con Julián la relación era buena, sí, pero como un poco distante, ¿no? Para dependiendo qué cosas. Digo, bueno, si ahora yo le llamo y le digo que qué hago con un montón de gente que tengo en sexto de solfeo que no sabe coger dictados, va a decirme, mira, eres rematadamente tonta. Entonces se lo pregunté a mi profesor de acompañamiento, ¿no? Y me dijo, esto ya es el colmo, tú. Digo, sí, pero dímelo porque es que para mí es algo tan sencillo que no sé cómo enseñarle a alguien que no lo sepa. Esto os estoy hablando de hace 25 años por lo menos. Y me dijo, pues mira, ponles a primero que diferencien tres sonidos, ¿no? Do, mi, sol. ¿Vale? Tercera mayor, tercera menor. A partir de ahí vamos rellenando huecos y tal. Bueno, pues menos mal, porque estábamos en el último curso. Yo, por circunstancias, tuve que darles clase después de las vacaciones de Semana Santa y me encontré con gente que no sabía hacer dictados y tenía que aprobar en junio. Y de esa manera, pues yo que cogía los dictados sin plantearme por qué, sí, entendí cómo enseñarle a alguien que no sabía nada de nada sobre se, cómo se manejaba lo que se escuchaba, ¿no? Pero bueno, por eso digo que os hablo muchas veces de hasta mis propias limitaciones, aunque mi limitación no era coger un dictado. Pero em, tener en cuenta que todo eso que muchas veces propone la partitura hay que pasarlo al plano sonoro. Ya hemos hablado del instrumento, de cómo se agrupan los sonidos, tal, cómo se articulan esas agrupaciones, la rítmica que se propone para cada uno en su caso y demás. Y por último, lo que os he comentado antes, los parámetros estos de fuerza y velocidad. Porque cuando la fuerza, que a lo mejor alguien lo interpreta como matices, ¿no? O dinámica, pero bueno, la fuerza y la velocidad varían, la dificultad también varía. Y todo esto se encuentra en la partitura que tenemos delante para todo esto desarrollarlo. Es decir, en todo este catálogo que hemos dicho antes o en toda esta clasificación de dificultades, no sé, hemos hablado que si eran objetivas, eran subjetivas. Hombre, lo que sí es que todas estas cosas que os he dicho son principios de dificultad por el hecho de que para abordar todas estas cosas que os llevo comentando hasta ahora hay que entrenarse. Hay que entrenarse con la partitura, hay que entrenarse con los estudios, hay que entrenarse, yo, bajo mi punto de vista, dejo al margen los ejercicios. Eso de ponerte a hacer escalas, si nadie te explica cómo hacer una escala, si ponerte a hacer arpegios de subida, de bajada, movimientos contrarios, tal, si nadie te lo explica, si yo los veo un poco absurdos. Ahora, si se te explica cómo hacer esa escala o tal, ¿qué más me da hacer una escala de, no sé, de fa sostenido? Si a mí me explican que para hacer la escala de fa sostenido mayor tengo que empezar aquí con el dedo 2. Obviamente aquí voy a poner el pulgar, pero aquí si no necesito seguir, que si no pasaría el pulgar, ¿no? Pero si no necesito seguir... Y me dicen además que como el piano tiene dos alturas y dos profundidades, la mano tiene que estar un poquito más elevada para no caer en el pulgar abajo, etcétera, etcétera. Os hablo esto en los primeros años de piano, ¿eh? Bueno, pero si esto mismo a mí me lo explican cuando tengo el pasaje de una sonata D o de un estudio D, pues ¿para qué me voy a poner a hacer escalas de fa sostenido mayor? Si yo cuando entiendo la idea y cómo eso se resuelve, pues lo tengo claro, ¿no? Es decir, ¿cómo se interrelacionan todas estas a priori dificultades objetivas, si queréis, ¿no? Que ya digo que subjetivamente cada uno ponemos piedras ya en el camino, las que incluso ni aparecen. Pero ¿cómo se interrelacionan este tipo de dificultades, ¿no? Y cómo vamos modificando cada una de ellas para poderlas resolver. Hacen que al final la propuesta que tenemos delante, que es la partitura, esa dificultad se incremente forzosamente o
se desincremente asombrosamente. Muchas veces abrimos el libro y decimos, ¡puf! ¡Cuántas notas! Sí, pero si te enseñan, no, mira, porque esto se resuelve así, esto son tal, esto ten en cuenta que tal, dices, bueno, vale, total, que de este esquerzo de Chopin, ¿qué es lo que me tengo que estudiar? Esto y lo otro, porque esto ya no tiene dificultad para mí, lo otro... ¿Entendéis lo que digo, no? Y a lo mejor 14 caras, 14 páginas o 14 lo que sea, se convierten en realmente 3 y pico de estudio al principio para finalmente poder terminar esa obra, ¿no? Además, también tener en cuenta que intervienen en el piano un montón de caracteres y yo siempre digo lo mismo, cuidadito con el piano con el que nos encontremos. Es decir, si yo voy a tocar algún sitio, no necesito realmente estudiar en ese piano antes, pero por lo menos sí que necesito por lo menos llegar y hacer... Aunque sea una tontería así. Por supuesto, me siento, le pongo un poco el pedal para ver esto, para ver cómo... Pero por lo menos necesito eso. Es decir, no es lo mismo que yo me monte en mi coche, que es el que manejo todos los días, a que de repente tenga que llevarte en tu coche. Por lo menos hay un momento al principio que necesito sentarme, mirar a ver el asiento, los espejos, tal. Y además, por lo menos hasta la primera esquina, voy a ver si llevo marchas, es automático, el coche responde a la primera, no responde. Veo que el coche tiende a embalarse, ¿no? ¿Entendéis este ejemplo, no? Pues lo mismo sucede con el piano. Es decir, que yo ya tengo montada la obra, tengo ya todo puesto, tengo ya tal, y ahora me toca ir a tocar en una pianola, o me toca ir a ejecutar, que sería más correcto, a una pianola del siglo, yo qué sé, finales del XIX, principios del XX, que ahí ya se hicieron como churros un poco y se tenían de decoración en las casas. O no, o me toca interpretar a Bach, que incluso se escribió para clave, no se escribió para piano. Bueno, pero me van a poner, ¿entendéis, no? Pero si yo todo eso ya lo tengo estudiado y resuelto con éxito, lo que yo tengo que acoplar a ese instrumento, ese momento, lo tengo absolutamente salvado. Es decir, si conduzco, conduzco. Lo que no puede ser es que yo con mi coche vaya medrosa, no sé dónde están las luces, resulta que cada vez que tengo que no sé qué se me cala. Entonces, cuidado, porque claro, en cuanto me cambie el coche me la pego. Creo que sí, con ese ejemplo se entiende, ¿verdad? Y aunque haya un montón de cosas que vaya que andar cambiando sobre la marcha, como puede ser, yo qué sé, la relación, la fuerza, el sonido, todo esto que hemos hablado, ¿no? Eh, Sabemos que en ese momento vamos a tener alguna dificultad que puede aumentar más, pues porque el piano sea opaco, porque el pedal no tenga casi recorrido, porque está mal regulado no sé qué, ¿no? Que tampoco depende de nosotros, también depende del técnico del piano, ¿no? Del afinador. Pero bueno, sabiendo esas dificultades que vamos a tener, pues a lo mejor donde no teníamos que poner ese ataque tan rotundo, ahora lo vamos a tener que poner porque el piano no suena casi, ¿no? Y claro, si pongo ese ataque rotundo, tengo que saber que entonces tendré que aligerar o los puntos de... Sí, pero si nosotros las dificultades, entre comillas ya, porque ya las hemos estudiado, las hemos esclarecido y las tenemos diferenciadas, las tengo resueltas, simplemente se trata de ir resolviendo con eso que ya me sale. Es decir, si yo tengo una cocina que tiene un montón de ingredientes y de artilugios y de electrodomésticos para poder hacer una tarta de manzana, y de repente me quitan esos electrodomésticos tan maravillosos y termino teniendo un fogón de butano. Y tenía 100 ingredientes para poder elegir y ahora solamente tengo 3, las manzanas, los huevos y la harina, por ejemplo. Y al final, sí, pero yo la tarta de manzana la sé hacer. Y tengo cualidades y capacidades adquiridas suficientes como para que me salga una tarta de manzana maravillosa. Desde luego una tarta de manzana mucho mejor que si se pone una persona novata con todas las facilidades del mundo, hasta incluso con el libro de cocina, hacerla por primera vez. Se entiende el ejemplo también, ¿no? Bien, bueno, hoy lo vamos a dejar aquí. Me gustaría hablaros de cómo analizamos todos estos elementos eh, que tenemos entre manos e incluso si somos nosotros los que tenemos que enseñar a alguien. Porque acordaos lo que se decía de Frank Liszt, que sí, que tocaba muy bien, pero que cuando llegaban sus alumnos o sus discípulos y no le salían los pasajes que él mismo escribía, que ya sabemos que hasta él se vanagloriaba de que lo hacía de esta manera para que nadie pudiera ejecutar sus obras como él, ¿no?
Sí, pero lo cierto y verdad es que hay un montón de pianistas que las obras de Liszt las tocan magistralmente bien, seguramente porque todo esto de lo que vamos a hablar y de que hemos empezado a hablar hoy, pues lo hacen, no sé si consciente o inconscientemente, porque yo también he tenido la suerte de ir a clase con personas que lo que a mí me costaban 3 meses, a ellos les costaban 2 minutos, que era en lo que abría el libro, ¿no? O su propia fisionomía, lo que hemos hablado del aparato locomotor, era capaz de buscar ese camino de una manera sencilla a la primera, ¿no? Pero lo que no valía hacer era lo que, según ponen en los libros de historia, hacía Lis, que decía, no, quita, y se ponía a tocar él. No, eso no vale. Yo a lo mejor puedo no tener capacidad para tocar la sonata de Liszt, pero sí puedo explicarle a alguien cómo se abordan esos pasajes, cómo se pueden resolver esos pasajes y cómo realizarlos de una forma que esa persona que sí que tiene a lo mejor un sistema locomotor o neurológicamente me supera en velocidad, precisión, fuerza, volumen y demás, la resuelva de una manera absolutamente exitosa. ¿Entendéis la diferencia? Por eso digo que vamos a ir analizando en vídeos posteriores todos esos elementos en función también de si somos nosotros los que tenemos que resolverlos o ejecutarlos o si es un alumno a nuestro cargo, ¿no? Y cómo podemos agrupar un poquito todo esto. Agradeceros si es que habéis visto o me habéis escuchado hasta este momento. Lo que siempre os digo, si os gusta, pues lo compartís, le dais el like y que no cuesta nada. Y sí, empezaremos a poner ejemplos prácticos. Ya sé que este vídeo es un, no sé si llamarlo podcast, absolutamente rudimentario, pero es por ir plasmando todo esto que a lo largo de mi vida pianística y sobre todo de estudiante, he ido, bueno, pues anotando, apuntando y tomando también notas de mi queridísimo maestro, que yo creo que tuve la suerte de dar clase con, para mí, el mejor por cómo lo explicaba todo, por cómo razonaba todo y por cómo hacía que, en mi caso, seguramente porque yo era una persona absolutamente torpe, fuese capaz de abordar y resolver con muchísimo éxito, no solamente de calificación, sino a día de hoy han pasado de algunas obras 30 años y aunque no las haya repetido todos los días, enseñé también a las manos que son capaces de recordar lo que tenían que hacer y recupero las obras de un día para otro, ¿no? Así que, bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.